Buenas noches, don Francisco García. Buenas noches. Francisco García Berenguer es abogado, como acabo de decir, del Real Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. Ejerce en el despacho profesional de IRES Abogados en la sección de Derecho Penal. Igualmente me acompaña el doctor Salvador Baena, a mi derecha. Es médico forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón. Muy buenas noches. Buenas noches. Es además jefe de la sección de protectorado y especialista en antropología forense. A mi izquierda me acompaña don Carlos Vaquerizo Castán. Muy buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Secretario regional de la organización del sindicato CEP. Es delegado de Prevención de Riesgos Laborales y del Comité de Seguridad y Salud Laboral de la Jefatura Superior de Policía de Aragón y tiene pues una experiencia dilatada de 15 años en seguridad ciudadana. Bueno, igualmente me acompaña, como no, doña Cristina Andreu. Muy buenas noches, Cristina. Buenas noches. Cristina es psicóloga forense también del Instituto de Medicina Legal de Aragón, es máster en neuropsicología, especialista en perfil geográfico criminal, miembro de la Sociedad Española de Investigación y Perfil Criminal. Y bueno, pues yo creo que con estos invitados y ya podemos empezar el programa. Hemos dicho que bueno, pues que ha sido destituida, hoy mismo ha sido destituida pues la responsable, bueno, pues la que ha hecho el informe legal de lo que vendría a ser pues el primer análisis criminalístico, podríamos decir, sobre las piezas, los huesos que se habían encontrado en la hoguera de la finca de José Bretón. Y bueno, pues aparentemente pues ese primer análisis que resultó desechando la posibilidad de que los restos o los huesos fueran humanos, luego pues se ha visto que ha cambiado bastante la situación, ¿no?, después de una serie de contraanálisis. Bien, antes de entrar en materia, yo quisiera pues un poco primero conocer cómo está la situación legal actualmente en España, sobre todo la situación penal para los casos de homicidio y para los casos de asesinato. Entonces, en principio, Francisco, nos podrías comentar, a ver, por ejemplo, qué diferencias existen entre ese homicidio y ese homicidio calificado que se llama asesinato. Sí, bueno, en realidad es el mismo tipo. El asesinato no deja de ser un homicidio donde se incluye ya dentro del tipo la agravante específica de alevosía o dos más, precio, recompensa o promesa, o bien ensañamiento aumentando deliberada e inhumanamente los padecimientos de la víctima. Si no se llenan esas tres circunstancias, se aplicaría el tipo general del homicidio, siempre que también se le podría aplicar alguna de las agravantes, pero en ningún caso podemos, lo que se ha visto en prensa últimamente, asesinato con alevosía, me parece que se le vaya a aplicar también la agravante del artículo 22. Lo único que se hace es el asesinato, pero por el primer tipo, de la alevosía, pero es asesinato castigado con pena de prisión de 15 a 20 años y el homicidio está castigado con pena de prisión de 10 a 15. El juez ha determinado que podría ser, cuando está imputado, como las con el agravante. Pero todavía tienen que calificar el Ministerio Fiscal y las acusaciones. Es decir, todavía no hemos llegado a la fase de calificaciones, estamos en fase de instrucción todavía, por lo tanto tenemos que tener una cierta prudencia a la hora de calificar y de hablar de asesinatos, homicidios. Para que la gente lo entienda, ¿qué significa esta fase de instrucción? El procedimiento penal tiene dos fases, tres según opiniones, me gusta hablar de tres también: fase de instrucción, fase intermedia y fase de plenario. La fase de instrucción, que es la que estamos ahora, es la fase inicial del procedimiento y en donde se practican todo este tipo de diligencias que no tienen otro sentido que la averiguación y el esclarecimiento de los hechos. Esta fase de instrucción termina con un auto de acomodación en donde se da plazo a todas las partes personales para que presenten sus escritos de calificación, y ahí es donde ya se señalan el sentido de las acusaciones con las que nos vamos a ir ya a la fase de plenario, que es el juicio, por así decirlo. Entonces planteas ya tus conclusiones provisionales y calificas los hechos, y ahí es donde ya hablaríamos de asesinato, homicidio y demás. En este caso, repito, estamos todavía en una fase de instrucción. Se entiende que por el tipo de actuación, por lo que ha resultado probado, todo apunta hacia ahí, pero todavía no estamos ahí. Estamos todavía determinando y tratando de esclarecer los hechos. Debemos de tener claro eso. Muy bien. ¿Qué podríamos decir, o sea, aparte de este tipo de asesinato, qué podríamos decir, por ejemplo, en razón a lo que podría ser pues lo que ya es una figura, ya hemos comentado, desechada, el parricidio, ¿no? Es decir, ¿cómo? Hay quien confunde, dice, bueno, esto es un parricidio, esto es, ¿cómo se llama el otro? Cuando se enseñan a los niños pequeños, infanticidio, ¿no?
¿Cómo lo podríamos calificar? Si Sí, podemos esos son calificar residuos a lo mejor del anterior código del 73 y de todas las reformas anteriores. El infanticidio y el parricidio, entendidos como tal, se podrían incluir, es muy sui generis, ¿no? La circunstancia mixta de parentesco del artículo 23, que puede actuar como atenuante o agravante dependiendo del tipo de actividad delictiva cometida, y también dentro de la alevosía. Se entenderá siempre que hay una actuación alevosa, es la doctrina reiterada del Tribunal Supremo entender que se actúa con alevosía siempre que se ataca, se atenta contra la vida de una persona indefensa, en este caso siempre en un menor de edad. Entonces, en este caso, actuaría como agravante la circunstancia mixta de parentesco, y el tipo del asesinato recogería también dentro de la alevosía ese tipo de actuaciones delictivas frente a menores. Aquí, en este caso, la circunstancia mixta de parentesco es la que nos va a dar la agravante. Muy bien. Si fuera, por ejemplo, otro caso, por no centrarnos únicamente en el caso de José Bretón, los niños estos de Córdoba, por ejemplo, en el caso de los homicidios, pues claro, la gente a veces no distingue la situación en cuanto a lo que es un asesinato y es un homicidio, ¿no? En un homicidio, ¿qué situaciones agravantes habría y qué situaciones atenuantes, por ejemplo? En un homicidio los agravantes son las mismas que para el resto de tipos delictivos, siempre que por su propia naturaleza no se puedan. Son las del artículo 22, que son 8 y son una serie de tipos tasados, y de ahí, por así decirlo, no te puedes mover ni puedes forzar la norma tampoco hacia arriba para intentar aplicar agravantes. Puedes hacerlo, pero no te lo van a, judicialmente no va a haber una sentencia que te lo reconozca. Pues hay una serie de agravantes. Está la alevosía, que es la primera, la del artículo 22.1. Estaría obrar con abuso de superioridad, estaría el ensañamiento, estaría obrar por precio, recompensa y promesa. Pero habría alguna diferencia entre lo que es el homicidio y lo que es el asesinato. Es ¿no? que, para que me entiendas, al asesinato no le puedes aplicar un agravante de alevosía, porque estarías aplicando un agravante 2 veces. O sea, estarías diciendo, además, te aplico este agravante que ya se prevé en el tipo. Hay una serie de tipos específicos que por tener ya la agravante incorporada no le puedes aplicar las genéricas. Esa es la entonces, diferencia. al ser asesinato, el resultado sería la diferencia, por ejemplo, en años de condena, en el caso de que este señor resultara culpable, en el caso de condena, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué diferencias estamos hablando? El caso de condena estaríamos hablando en primer lugar de una serie de penas en abstracto, que luego la calificación y concreción es una labor del juez. En esa horquilla de los 15 a 20 o de los 10 a 15 entran una serie de circunstancias y ahí es el juez finalmente el que va a decidir si son 12, si son 11 o si son 12 meses, 6 años y un día. La calificación es una labor del juez, que fundamenta su conocimiento en relación a las pruebas, y ahí él es el que va a determinar la pena a concretar. Siempre que no exista una aplicación, un imperativo de aplicación en su mitad superior o una elevación en grado, que en este caso no se da. Claro, al haber dos niños, entonces la pena, ¿cómo sería? ¿Sería para los dos una sola pena o un máximo de años? Esto ya es cuestión de límite máximo. El Código Penal prevé un límite máximo de 20, pero luego están los límites máximos, en este tipo de supuestos se puede incrementar a 30 o a 40 años. Entiendo, es que ya, repito, es adelantar mucho, que todavía no hemos llegado a eso, pero en caso de una eventual condena y por ser genérico por 2 delitos de asesinato, en este caso el límite máximo que nos marca el Código Penal es de 40 años, que es el máximo previsto por nuestra legislación actualmente. Entendido. Incluso si se aplicara una reducción de condena de triple de la mayor, tendríamos que quedarnos también ese límite máximo porque sería muy superior. ¿Qué condiciones tendría que realizar José Bretón en el caso de que saliera culpable, ¿no? Finalmente, o José Bretón o una persona que estuviera en unas situaciones similares, ¿no? ¿Qué atenuantes, o más atenuantes, qué reducción de condena, podría tener, o sea, para tener el tercer grado? No se trata de reducciones de condena, se trata de cumplimiento de una serie de requisitos. Bueno, hablamos de un supuesto genérico porque lo de José Bretón estaríamos hablando de algo, sería derecho ficción, por así decirlo, ¿no? Pero sería el cumplimiento de los requisitos que nos marca el Código Penal, que es el artículo 88, creo recordar, el cumplimiento de las 3/4 partes, satisfacción de responsabilidades civiles y una previsión de comportamiento favorable a la reinserción. En ese caso entraría dentro de los supuestos que permitirían que se le concediera un tercer grado, que sería un avance del segundo grado, que es el régimen ordinario, a una situación de semilibertad que permitiera que el sujeto se fuera adaptando a una vida en libertad, que es realmente lo único, es el sentido último que tiene el tercer grado.
Muy bien, muchas gracias, Francisco. El doctor Salvador Baena, médico forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón, pues podría un poco comentarnos la situación, por ejemplo, actual en la que se encuentra, por ejemplo, desde el punto de vista forense, lo que ha sucedido en este caso. Bueno, yo creo que el problema que ha habido fundamental es que se han utilizado una serie de términos a veces confusos, derivados del desconocimiento por parte de la población y por parte de muchos medios de comunicación de cuál es el transcurso de una investigación desde el punto de vista médico-forense, ¿no? Habitualmente cualquier cadáver, resto cadavérico o resto humano corresponde por la legislación vigente a los institutos de medicina legal, donde están los forenses de cada una de las comunidades autónomas y realizan esas funciones. Por lo tanto, esto en este caso serían unos restos cadavéricos que el juez de instrucción, en este y en todos los casos, lo que hace es obligar, porque así lo dice la ley, que se estudien en el Instituto de Medicina Legal. Los institutos de medicina legal, muchos de ellos tienen departamentos o laboratorios de antropología forense y luego tienen puntos de referencia que instituciones como son el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses al que se remiten para determinadas pruebas complementarias cuando el instituto no tiene medios adecuados. En la investigación criminal, evidentemente, los médicos forenses y los institutos de medicina legal entramos a formar parte de un gran equipo en el que cada uno, dentro de ese gran equipo, la investigación criminal también se lleva dentro del ámbito policial y hay mucha parte de esa investigación que es la policía la que nos favorece nuestro estudio y nosotros favorecemos el estudio y la investigación desde el punto de vista policial. No sé exactamente aquí cuál ha sido el problema porque sin entrar a concretar el caso que nos ocupa, sino he querido dar una pincelada acerca de lo general. Luego también hay otra particularidad que es la antropología forense, es una subespecialidad dentro de la medicina forense. Al ser una subespecialidad, ¿qué quiere decir? Pues que no en todos los institutos hay especialistas en antropología forense, que es una especialidad compleja, estamos hablando de restos cadavéricos, restos óseos, a veces no bien conservados, y que hay que tener una preparación científica clara. Una preparación científica clara y sometida al contraste pericial a muchos equipos de investigación y en muchos casos a instituciones diversas. Era un poco aclarar esa pincelada que yo creo que nos pone un poco en el lugar de la situación. ¿Qué diferencia existe, por ejemplo, entre criminología y criminalística? Bueno, la criminología sería más el estudio del criminal en sí mismo, es decir, de la psique y del comportamiento de la conducta del criminal. Y la criminalística sería más el estudio de los indicios, ya sea fueran biológicos o no, desde el punto de vista de la investigación criminal. Por lo tanto, la criminalística en casi todos sus aspectos forma parte de la investigación policial. La criminología en muchos casos se estudia tanto por las ciencias jurídicas como por las ciencias forenses, la medicina, la psicología forense, la psiquiatría forense y evidentemente son ciencias que aunque a veces entran a formar parte de elementos parecidos, tienen unas finalidades distintas y unos métodos distintos. Dígame, usted que está metido en este tema de la antropología forense, ¿usted considera difícil determinar el ADN en las circunstancias en las que se han encontrado, que se han hallado estos huesos, estos restos óseos de estos pequeños? Vamos a ver, yo lo primero que querría decir que es un mito social lo del tema del ADN. Como casi todas las tecnificaciones modernas, el ADN parece que si no se obtiene ADN no existe una buena investigación. No, en muchos casos no se puede obtener ADN, incluso en cadáveres recientes no podemos obtener ADN, por muchas razones. El problema surge cuando los cadáveres o los restos cadavélicos han sido sometidos a efectos, medios físicos, el lugar de enterramiento o incluso, como en este caso o en otros muchos, que nos pasa en accidentes de tráfico, es a la acción del fuego. La acción del fuego, las células, el ADN que está presente en las células, entre ellas en el hueso y en los dientes, a la acción del fuego es muy lábil, es decir, enseguida la va a destruir. Y por lo tanto luego el aislamiento de ese ADN va a ser muy complejo, de ahí que eso se dificulte. En muchos casos los laboratorios nos dicen, después de múltiples pruebas, que no se obtiene ADN. Pero para eso está la antropología forense, es decir, para determinar que verdaderamente son unos restos humanos,
que están dentro de la data, es decir, que murieron en más o menos en unas fechas concretas, que son de el género masculino o femenino, si son adultos o son subadultos. Es decir, podemos concretar una serie de patrones que, aunque el ADN no esté vigente, sí que podemos reconstruir la identidad, o por lo menos parcial, o cuando menos analógica, de esa persona. Eso hace que, evidentemente, si aquí se buscaban unos niños concretos de unas edades concretas, estamos reduciendo mucho el campo de la identidad. No basta solo el tener un ADN, a veces podemos tener un indicio de tanto peso como, evidentemente, encontrar unos restos óseos de edades semejantes a los desaparecidos. Claro, lo que pasa es que, como al haber un informe previo, y esto ya dentro del campo también del derecho, ¿no? O sea, un informe previo, el abogado de la parte de la defensa de José Bretón, pues dice que, bueno, pues que su cliente, vamos, que no está de acuerdo con lo que ha ocurrido, es decir, que esos no son los restos de sus hijos, vamos, poco menos que bueno, que puede decir que incluso puede llegar al convencimiento o a intentar venderse, a lo mejor, quizá, quién sabe, diciendo que, bueno, pues esos restos han sido manipulados en segunda instancia, ¿no? Es decir, las vías que puede tener para defenderse no las sabemos todavía, ¿no? En el caso concreto. Pero claro, esto da pie a que, bueno, pues que si en el caso de que él fuera criminal, o sea, que hubiera cometido el asesinato de sus hijos, pudiera buscar un resquicio legal para poderse evadir de la justicia. Entonces, por eso le digo, igual a lo mejor en este caso sí que es importante la obtención del ADN, ¿no? Vamos a entrar en esa hipótesis, que es el juego de la verdad y la certeza, ¿no? Evidentemente, en las ciencias forenses, y la medicina forense y cualquiera de las ciencias forenses, no tiene un grado de certeza exacta, no es una ciencia como la matemática, es una aproximación a la verdad. Pero es que el ADN tampoco tiene una verosimilitud de exactitud, es decir, el ADN sabemos que se nos da en regímenes de probabilidad y, por lo tanto, no fracasa, en muchos casos ha fracasado, pero ha fracasado porque no se obtiene esa razón de verosimilitud, es decir, verdaderamente no tenemos la certeza matemática. La antropología forense, evidentemente, si no lo obtiene el ADN, que es una ciencia que se aproxima más a la certeza matemática, tampoco llega a esa certeza matemática, en menor grado que el ADN. Pero hay que decir que muchas veces un indicio y un contraindicio y un estudio científico debe estar sometido a la contradicción y al rigor científico. Y cuando hablo de rigor científico estoy hablando de que se haga, pues, en presencia judicial, por ratificación judicial, con varios peritos. Nuestras leyes exigen que en los sumarios o investigaciones criminales importantes sean varios peritos, y que el jurista nos informará luego al respecto, pero evidentemente la contradicción que supone la instrucción y que se haga por varios peritos y todos ellos expertos hace que cada vez más el juez tenga la posibilidad de alguna forma establecer qué es lo que ha pasado ahí y si verdaderamente estamos ante unos restos humanos o no lo estamos. Lo que pasa es que tenemos la desventaja de que cuando a un juez, en una información pericial, cerramos y la primera conclusión es que los restos que estamos estudiando no son humanos, es que la investigación cambia de camino y esos restos se dejan de estudiar porque no tienen interés judicial. Y eso es trascendente, enormemente trascendente. Por eso no es lo mismo estudiar un esqueleto de un adulto, que casi un estudiante primero de medicina sabría decir que es un esqueleto humano, que unos restos de niños y además sometidos a la acción del fuego. La valoración científica del perito que haga cualquier estudio sobre eso tiene que estar sometida a tal nivel de contraste y tal preparación científica que hay que ser enormemente escrupuloso en estos informes. Quizá a lo mejor hay que buscar una serie de pruebas adicionales y para eso están otros campos de la ciencia. En el caso, por ejemplo, del comportamiento del señor José Bretón, pues a lo mejor los psicólogos podrían encontrar un comportamiento que le podría demostrar de algún modo que ese señor pues tenía ciertas aptitudes o podría estar calificado con una cierta patología, no lo sé. Es decir, que le llevara pues a cometer ese asesinato. Cristina, tú que estás en el tema de la psicología forense, ¿cuál es el perfil psicológico que puede tener esta persona? Aquí, vamos a ver, sabemos que José Bretón estuvo pues en Bosnia, que se fue a Bosnia, dejó la carrera de Derecho, tiene estudios de Derecho, dejó la carrera de Derecho, se fue a Bosnia y allí pues habría visto lo que no se podía ver, ¿no? Incluso podría haber conocido casos donde, bueno, pues habría muertes y, bueno, desapariciones, etcétera, ¿no?
Pero al margen de eso, pues una persona que en su juventud, pues parece ser que era una persona normal, como toda la gente, a partir del regreso de Bosnia, no sé si posteriormente adquiere un cambio en su forma de ser. ¿Esto es posible? ¿Puede haber sido fruto de ese cambio, una experiencia traumática a lo mejor? Yo no lo creo, francamente, porque yo, en fin, también he revisado la biografía, ¿no?, lo que se ha publicado de este señor, y yo creo que ya con anterioridad al viaje a Bosnia, pues había indicadores de un tipo de personalidad que es el que se ha manifestado gravemente aquí, y que está, en mi opinión, en la génesis de los hechos. Las experiencias traumáticas es verdad que pueden suponer una transformación a veces de la personalidad, pero con más frecuencia lo que originan es una patología de otro tipo, que es el estrés postraumático, y que se podría dar junto con algunas otras alteraciones del comportamiento, ¿no?, que podríamos identificar como transformación de la personalidad. En otras guerras se han producido, ¿no? Todos sabemos, en fin, fue famoso, ¿no?, todo el asunto de Vietnam, de los excombatientes de Vietnam que luego no podían readaptarse a la sociedad civil, pero las experiencias que sufrieron yo entiendo que no son comparables a lo que pudo sufrir este señor. Este señor fue en una época ya tardía del conflicto y fue en funciones de ayuda, en fin, conduciendo una ambulancia. Quiero decir que entiendo yo que no sería suficiente como para haber supuesto una transformación de la personalidad de esa manera, sobre todo cuando no hay otros síntomas, además, que sí que serían más fácilmente atribuibles a la exposición a un estresor traumático, ¿no?, como podría ser una guerra, y que no están presentes en este caso. Entonces yo eso lo descartaría. En muchas ocasiones lo que se produce también es un cambio de la percepción cuando se toma distancia de alguien, cuando lo reencuentras a veces se toma, en fin, se produce una percepción de las diferencias, ¿no? Yo creo que este hombre, por lo que yo he revisado, pues como decías, Gunther, pues fue a Bosnia, pero fue un estudiante tranquilo, modelo de buenos resultados, inteligencia media alta, resultados de notables, se matriculó en primero de Derecho y lo dejó, y a partir de ahí pues no ha tenido una actividad laboral continuada, más que ha estado vinculado a negocios familiares que se basaban en la compra de terreno y en la especulación urbanística, ¿verdad?, y su venta y tal. Este hombre, yo por lo que he visto, tiene dos grandes componentes en la personalidad, porque la personalidad no es blanca o negra, ninguno de los que estamos aquí, todos tenemos muchos matices, y si algo he aprendido yo en mis años de trabajo en el IMLA es que la cara oculta de la luna existe, y de hecho la mayor parte de los homicidios los comete gente que en principio no son psicópatas y tampoco son psicóticos, es decir, tampoco son enfermos mentales, sino que la mayor parte de los homicidios los comete pues gente muy normal, sobre todo los homicidios relacionados con la violencia doméstica, ¿no? Entonces este hombre no es un psicótico, eso ha quedado claro y lo vemos todos, no tiene una enfermedad mental, no está fuera de la realidad, está perfectamente conectado a la realidad, y tampoco es un psicópata puro y duro, o sea, tampoco tiene ese componente de personalidad. Lo que destaca mucho en su personalidad es el componente obsesivo. La obsesión, además, en la revisión de los homicidios de violencia de pareja, que además tuvimos en ocasión de hacer pues varios compañeros del Instituto de Medicina Legal, que revisamos 400 y pico homicidios de pareja de toda España, el componente obsesivo en el agresor era un predictor de peligrosidad enorme, un predictor de riesgo enorme. Este hombre es un hombre muy obsesivo por un lado, muy acomplejado ante su mujer también, en el fondo muy inseguro de sí mismo, y entonces lo que intenta es compensar, intenta crecerse por encima de sus propios complejos. Por eso dice, yo fuera soy una birria, ¿no?, una palabra más gruesa, pero en mi casa mando yo, es decir, frente a sus complejos tiene esto. Ha sido muy inseguro también frente a las decisiones familiares, o sea, no es un hombre que sea un dominante en sus relaciones, no es un psicópata, no es un exitoso social, es un hombre más bien obsesivo, muy inseguro, que le da muchas vueltas a todo, que es muy maniático, que apunta a todo, que todo le da asco, que todo...
y a la vez muy inseguro, muy acomplejado de sí mismo, y luego por otro lado sí que tiene algunos rasgos que encajarían mejor ya con el concepto de psicópata, pero que no llega a cumplir criterios de la psicopatía, que es muy frío, es muy manipulador, se ha mantenido, bueno, obviamente, ¿no?, sin ningún resquicio de culpa ni de remordimiento. Pero yo creo que lo que ha sido determinante, en mi opinión, o sea, lo que ha sido determinante en la génesis de este asunto es el elemento obsesivo y de inseguridad que se desencadena a partir de la ruptura que se produce el 17 de septiembre y en ese mes, que sabemos por la estadística que el primer mes de la ruptura de pareja es un mes de muchísimo riesgo, sobre todo cuando el abandonado, digamos, ¿no?, es una persona con determinadas características. En ese mes él ha ido elaborando una obsesión. No sabemos, yo no, al menos no tengo datos, si en este mes ha habido otros datos de comportamiento que pudieran haber sugerido riesgo, ¿no? Sí que sabemos que hubo cartas de amenaza, que hubo intentos de volver con la exmujer y que claramente los niños han servido al fin de que él tenía, que era volver con la mujer, presionar a la mujer para que volviera con él. La mujer y él estuvieron en un psicólogo o una psicóloga y le aconsejó la separación. Bueno, yo no entiendo, en fin, creo que los psicólogos no estamos para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Creo que estamos, pues, en el caso de un psicólogo asistencial, no es el mío, ¿no? Yo soy un psicólogo forense y yo tampoco hago tratamiento, solo hago evaluación, pero un psicólogo asistencial, alguien que recibe un profesional que recibe a alguien en su consulta, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni el médico de cabecera, ni el trabajador social, ni ningún profesional tenemos que decirle a la gente lo que tiene que hacer, porque la gente que va a tu consulta es una persona capacitada legalmente, etcétera. Lo que sí que hay que hacer es ayudarle a clarificar cuál es su situación, ayudarle a valorar, a ponderar bien la valoración de distintas decisiones y apoyarle en la decisión que el sujeto tome, pero no intentar tomar la decisión por otra persona. ¿Por qué cree que hay determinados psicólogos que toman esta decisión de aventurarse en el plano más privado? Bueno, no solo psicólogos, también hay muchos profesionales de otro tipo. En este caso, yo creo que en fin, las personas que son vistas como víctimas de la violencia, y más en concreto, además, mujeres víctimas de la violencia de pareja, pues como el Estado además ha adoptado una visión tan paternalista, o sea que no quiero decir con esto que no crea yo que no merezcan protección, todo lo contrario, pero claro, ha adoptado una visión tan paternalista que incluso lo ha declarado delito público, es decir, que ha de ser denunciado aunque la víctima no quiera denunciarlo, es decir, que suple a la víctima en la toma de decisiones, ¿no?, a la hora de... Entonces, pues todo el mundo desarrolla, pues claro, pues una percepción de vulnerabilidad de estas personas, y todo el mundo tiende con muy buena fe, con muy buena intención, a protegerlas. Pero claro, un profesional es un profesional, no es la vecina del quinto ni la amiga íntima. Una amiga íntima debe decirle lo que piensa, pero un profesional tiene que centrarse en sus funciones y desde luego no suplir las decisiones que corresponden legal y éticamente en este caso a su cliente, ¿no? Está claro. Bien, Carlos, tú que representas a la policía, ¿cómo ves este asunto? Porque claro, aquí se ha estado hablando de algunos fallos que ha habido y ha habido la destitución. ¿Qué es lo que se piensa? ¿Qué es la sensación, para empezar, que se tiene dentro del Cuerpo Nacional de Policía con respecto a este caso? El problema ha sido la mediatización que ha tenido todo el caso, toda la repercusión que está teniendo. Entonces, digamos que sentimos infravalorados lo que es el trabajo de la policial, porque el trabajo policial meramente de la investigación, desde el primer momento, ha ido centrado a lo que había sucedido en esa finca. De una manera u otra, incluso ya desde el primer informe, que se realizó a los pocos días, aunque tardará en terminarse un par de meses, la policía seguía teniendo la intención de que allí en la finca había pasado algo y seguían investigando. Por eso se han utilizado los georradares, se han hecho búsquedas, se ha buscado en el Guadalquivir, se ha buscado con todo lo posible y todos los medios al alcance. ¿Qué es lo que sucede? Que
desde ese primer informe que desechaba esa posibilidad o que la apartaba, se abandona esa investigación en lo que son los indicios óseos y se siguen por otras. A raíz del segundo informe que ha salido por parte del antropólogo forense. Además de que abandonarse, pues debido a ese abandono, luego se remueve la tierra y se crea pues una serie de cosas que, por ese error, digo. Digamos que esos indicios se habían desechado como que no podían ser humanos, pues se sigue continuando con otras cosas. De todas formas, todos esos indicios, no in situ, pero sí que han sido conservados, porque se levantaron, se supone que fue con la autorización judicial, con su supervisión, y se recogieron todo. Me parece que llegaron a ser hasta 120 huesecillos que llegaron a localizarse, aparte de tierra y aparte de otros restos que estaban allí, incluso restos de ropa, que después se investigaron y según ese primer informe, pues no correspondían a lo que eran restos de personas. A raíz del segundo informe que aporta el antropólogo forense por parte de la familia, que es contradictorio con ese primero, la misma policía pide que se realice un tercer informe. Porque claro, lo que no queremos tener es que se genere ningún tipo de duda. E incluso más allá de todo eso, no es que se haya pedido ese tercer informe, sino que se ha pedido también que se intente analizar el ADN de los restos que se pueda sacar, o sea, un cuarto informe. Por lo que no queremos es que ya quede una duda, sino que quede todo muy claro, todo lo más posible. Bueno, la madre de los niños desaparecidos, en este caso, y probablemente asesinados, pues ha manifestado todo su apoyo al Cuerpo Nacional de Policía. Quiere decir que, al margen de que pues puede haberse cometido un error por una persona en concreto, pues sí que la madre ha visto pues el trabajo policial como una gran labor y que, bueno, pues como un elemento de apoyo. Sin embargo, ¿qué ha pasado realmente? Por ejemplo, desde la policía, ¿no? ¿Se dispone de los medios necesarios? O sea, esta persona, por ejemplo, la que realizó el informe, ¿disponía de los medios necesarios, la dotación de medios necesarios, no sé, para realizar una investigación en condiciones, o qué es lo que está ocurriendo, o qué es lo que ha ocurrido? Dentro de la precariedad tenemos, se supone, porque aquí se hizo cargo de la Comisaría General de Policía Científica, ya no estamos hablando de lo que podía ser la Policía Científica de la provincia de Córdoba o de la Brigada de Sevilla, sino que ya nos vamos a Madrid, que se supone que son los que tienen todos los medios a su alcance. Todo lo que buenamente se puede esperar. Tampoco solicitó más medios, sino que con lo que ya tenía realizó un informe. ¿Podría haber tenido alguna dificultad a la hora de solicitar algún medio adicional para que...? Yo creo que si ya no hubiese visto, claro, el informe que redactó y que hubiese necesitado algo, yo creo que lo hubiese pedido, que es lo que haría cualquier profesional. Si algo nos hace falta para poder realizarlo, o si no, se plasmaría también que se ha realizado este informe con estos medios, o sería más completo si se hubiese realizado otra serie de pruebas. Pero yo creo todo eso que hubiese quedado plasmado también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya vamos a iniciar pues, un poco el debate entre todos nosotros, porque imagino que ahora habrán salido muchas preguntas quizá que queramos realizar o aportaciones que queramos realizar. Por lo tanto, hay una cosa que también comentaremos luego, que es sobre la prevención, ¿no? O sea, si es posible, por ejemplo, en este caso hablamos de que, bueno, lo has comentado tú misma, ¿no, Cristina? De que en el acto de intentar prevenir, es decir, se está yendo más allá y a lo mejor pues están cometiendo ciertos errores también que lo que hacen es agravar la situación. Pero a la hora de conocer, o sea, de hacer una previsión de comportamiento de una persona o de un grupo de personas, comportamientos pues anormales, que bueno, se puede intentar ir más allá, o sea, pero no yendo de esta manera, es decir, no inmiscuyéndose como el Estado en determinadas cosas que a lo mejor lo que hacen es agravar la situación. No sé si me... Sí. Bueno, cuando se produce una denuncia, pues una denuncia de violencia de pareja, teóricamente hay que hacer una evaluación del riesgo. Para eso existen unos protocolos. Yo quiero decir que esos protocolos pues están bien y son útiles en un tipo de agresor, fundamentalmente, que es un agresor, el agresor característico, digamos, o que en fin, mediáticamente se ha transmitido a la población, ¿no? Que es un agresor machista, dominante, celotípico, con celos,
que maltrata a la mujer, que maltrata a los hijos, que con nada está conforme, que es un desaprensivo con la familia, que no tiene una buena vinculación, que bebe, que le ha agredido muchas veces. Es decir, ese maltratador, que es un modelo de maltratador, el estereotipo, sí, que los medios de comunicación y que incluso la propia, voy a decirlo, la propia sentencia del Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad de la ley de violencia cuenta, o sea, porque te lo pinta de esta manera también para argumentar que además eso, como viene de la prehistoria ya, pues por eso defiende la constitucionalidad de la ley. Pues ese perfil de maltratador es un porcentaje del homicida de pareja, pero es que además ni siquiera es el mayor porcentaje de homicida de pareja. Después se dice que se me aparecen nuevos perfiles, o bueno, nuevas personas que no tenían ninguna vinculación, claro. y la gente se sorprende, pero ¿por qué se sorprende? Entonces, con esa predicción hay estudios que dicen que con este modelo de protocolos que tenemos, digamos, ¿no?, para evaluar el riesgo, basándonos en ese modelo de maltratador y de futuras agresiones y especialmente de homicida de pareja, 1 de cada 20.000 intentará una agresión grave capaz de producir lesiones graves o incluso la muerte. Con ese perfil. Con ese perfil. 1 de cada 20.000. Entonces, creo que sí que por un lado hay que ceñirnos a los datos, porque este modelo también, pues es verdad que responde a un tipo de maltratador y a un tipo de homicida, pero es un modelo que también, en fin, pues en su momento, ¿verdad?, ideológicamente se vendió de una determinada manera, pero hay otros agresores, hay otros tipos de agresores, y hacia esos tipos de agresores no se han desarrollado, digamos, igualmente métodos así importantes. No se conoce el perfil criminal. Claro, y se le ha dado mucho menos difusión, incluso entre los profesionales. Yo quiero decir que una vez en un juicio, en la audiencia, me cayó una chaparrada por parte del tribunal porque el homicida era un obsesivo dependiente. Y quiero decir que el obsesivo dependiente, que es lo que esta mañana lo comentábamos o ayer el doctor Baena y yo, lo que en Aragón llamamos un somarda, que es una persona pues pasiva, que incluso, como te descuides, domina a la mujer, la relación de pareja, y luego ella la abandona porque en realidad tampoco la relación le aporta gran cosa, ¿no?, o por otras razones, pero que no es una persona habitualmente maltratadora, ni siquiera domina la relación, ni siquiera, bueno, pues ese perfil está presente en un porcentaje muy elevado de los homicidios, y hacia ese tipo de porcentaje de homicidios que se repite sistemáticamente, ya digo, nosotros revisamos 400 y pico, pues hacia eso no se... Hacia ese modelo, pues parece que no existe, ¿no?, ese modelo de homicida y de pareja, y es verdad que está ahí. Quiero decir también que esta señora no había denunciado. Que yo sepa, denunció maltrato psicológico el día que los niños desaparecieron. Eso es lo que yo he recogido. Claro, el maltrato psicológico, este señor tenía muchos indicadores en la conducta que la mujer describe, de obsesivo, ni siquiera soportaba oír masticar a ella y se ponía unos cascos cuando la oía masticar. Tiene ahí unos elementos muy obsesivos, de mucho resentimiento, que eso sí que podía, y además desde el 17 hace una escalada de intentos, ¿no?, una escalada de intentonas que sí que podía sugerir que, siendo tan obsesivo esa persona, siendo, como todos conocían en su entorno, tan maniático, lo apuntaba todo, tan ordenadito, tan tal, pues sí que podía, sabiendo además que el obsesivo es un factor de peligrosidad, un factor de riesgo, pues podría haberle levantado el radar a alguno con ese tipo de formación. Pero ya digo que tendremos que, en la mejora de los instrumentos de predicción, primero decir a las personas que se sienten victimizadas que denuncien, porque esta señora no había denunciado en su momento, por lo menos para tener ocasión de entrar en el sistema de protección, porque si no lo sabe nadie, pues ¿quién va a hacer nada? Es imposible, ¿no? Eso en primer lugar. Pero luego ya, una vez que esté dentro, los operadores jurídicos, los profesionales forenses, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y políticos también, porque al final son, en fin, pues los que... Pues tenemos que pensar que hay otro porcentaje muy relevante de homicidas de domésticos que no tienen el perfil característico del psicópata ni del maltratador físico habitual,
y que son muy peligrosos en determinadas circunstancias. En determinadas circunstancias. Tras un arrebato, por ejemplo, una pelea, una discusión. Tras un abandono. Tras un abandono. Tras un abandono, porque tras un arrebato es mucho más peligroso un psicópata, porque es mucho más impulsivo. Este señor es un hipercontrolado, es todo lo contrario. ¿Abandono o amenaza de abandono? Amenaza de abandono. Un obsesivo dependiente, lo peor que le puedes decir es que lo vas a dejar. Eso lo hunde, ¿no? Un psicópata, un narcisista, este también es un narcisista un poco compensador, ¿no? Porque es más acomplejado que otra cosa. Pues se siente amenazado ante, o sea, alguien impulsivo, pues sí que ante una discusión puede, pues en fin, hacer una acción violenta con un producto, con un resultado de muerte, ¿no? Incluso. Pero un obsesivo no va a actuar de manera impulsiva, lo que va a hacer es darle muchas vueltas, y él mismo va a reconstruir su propia realidad y va a cerrarse las salidas él a sí mismo. O sea, va a llegar un momento que no vea más salida, como en este caso, que intentar hacer lo más fuerte que se le pasa por la cabeza para recuperar a su mujer. Porque este señor, podríamos preguntarnos, ¿y por qué no la mata a ella? Pues yo pienso que con el resentimiento además que parecía que había en la relación que él tenía, yo creo que no la mata para hacerla sufrir más. Pues si la hubiera matado ella ya no sufriría. Yo creo que la mata a los niños porque los niños son solo un instrumento para hacerla sufrir, primero para intentar hacerla volver y luego para hacerla sufrir. También. Bueno, yo un poco al hilo de lo que ha comentado Carlos, y porque evidentemente mi pasión científica es la antropología forense, yo creo que un poco cogiendo del hilo también de Cristina, de por qué ante la pregunta de Gunther de la prevención, yo creo que sí sirve para verdaderamente que la especialidad de antropología forense se le dote de ese contenido científico que muchas veces no se le ha dotado y se vuelva a enseñar en las universidades. Nosotros en Zaragoza durante más de 8 años, de la mano del doctor Nieto, en el Departamento de Anatomía, ha habido 2 asignaturas para toda la universidad y para la Facultad de Medicina de antropología. Y allí se enseñaba antropología y se enseñaba bioantropología y antropología forense. ¿Por qué quiero decir esto? Porque en esta especialidad ha sido trascendente que un perito haya dicho que estos restos no eran humanos. Hemos dicho que esto lo que ha hecho es orientar la investigación policial hasta ese momento con una suma perfección, y después también, en dependencia de los instrumentos científicos que se les estaban dando, perfecta, de medios y de resultados, porque se estaba rondando el elemento del lugar de los hechos, y evidentemente estamos planteando esa situación. Se generan muchas dificultades que hemos dicho antes, pero es verdad que el diagnóstico de especie, es decir, saber si unos restos son humanos o no, a veces es complejo, muy complejo. Sobre todo, hemos dicho antes, si estamos ante sujetos subadultos, es decir, niños, y han sido sometidos al fuego. Lo que pasa es que parece ser, por las fotos que se han visto en medios de comunicación, que se han publicado, que están en internet al alcance de todo el mundo, hay una cuestión que nosotros hacemos muy habitualmente en los diagnósticos de especie, aparte de hacer estudios histológicos, radiológicos o biológicos, que es el estudio odontológico forense. De hecho, tenemos un odontólogo que nosotros le llamamos el odontólogo de cabecera, el odontólogo forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón, que no pertenece a él, pero que en el fondo de facto lo está, que es un odontólogo de salud de Zaragoza, que los gérmenes dentarios que se ven en esas fotos son inequívocamente humanos. Hasta tal punto son inequívocamente humanos que, por ejemplo, en los estudios que estamos haciendo en la actualidad de los exhumaciones por el tema de los bebés robados, del caso de los bebés robados, son gérmenes dentarios que se ven prácticamente, o sea que cualquier perito experto en esas situaciones lo vería. Esos gérmenes dentarios son inequívocamente humanos. Ningún animal tiene esos gérmenes dentarios. Y además nos indica, gérmenes dentarios, para que lo entiendan las personas, son la parte del diente definitivo que aún no ha salido en el niño, que está dentro de la mandíbula o dentro del maxilar y que será el diente definitivo posteriormente. Eso nos matiza no solo que son de niños, sino que nos determina con una precisión de meses la edad que tiene ese niño. Y eso, según las fotos que hemos tenido acceso público, son inequívocamente humanos. Pero pese a todo, el doctor Francisco Echeverría, amigo mío personal, con una
trayectoria científica reconocida internacionalmente, ha hecho un trabajo ímprobo y ha hecho un buen informe, según lo que también hemos tenido acceso al público. No conozco concreciones de más, ni conozco tampoco los informes al 100%, evidentemente lo que ha tenido acceso al público, que no creo que sea el 100%. Pero vuelvo a repetir que si normalmente hay que ser muy cauto en todas las investigaciones judiciales, cuando se varía hasta tal punto de cerrar la puerta de la investigación para abrir otra puerta de investigación, hay que ser sometido a la contradicción científica y a la valoración por muchos peritos. No sé si en este caso se hizo y desconozco por qué no se hizo, si se hizo así. Hay que decir que el antropólogo Francisco Echeverría Gabilondo fue encargado por la familia materna, quiere decir que, pero aparte hubieron otros informes, otro informe sí. de un El doctor Echeverría es profesor titular del Departamento de Medicina Legal dentro de la Universidad del País Vasco en San Sebastián, y el profesor Bermúdez es un paleontólogo con conocimientos antropológicos que ha estado en las excavaciones de Atapuerca. Evidentemente, el profesor Echeverría tiene muchísimo trabajo científico publicado a nivel internacional, tiene una gran experiencia, ha hecho multitud de fosas en toda Europa, en Latinoamérica, y ha trabajado en muchos casos forenses. Él no es forense por médico forense, pero es un especialista en medicina legal y forense, y es un excelente antropólogo forense. Desconozco la formación de la técnico de la policía, que no conozco la formación de la técnico de la policía, y por lo tanto no lo puedo hablar. Puedo hablar de la persona que conozco, no puedo hablar de la persona que no conozco. Sí, sobre eso lo único que puedo decir es que no tengo tampoco el conocimiento de la formación que tenía ella, pero sí que, por ejemplo, por declaraciones del profesor Francisco Echeverría, él declara que la persona que realizó este informe estaba altamente cualificada, al igual que el grupo de policía judicial, o sea, de policía científica que la rodea. Entonces es muy llamativo y todavía deja más la muestra de duda de qué ha podido suceder allí, porque si él mismo, el experto que ha realizado el segundo informe, considera a esa persona altamente cualificada, ¿qué ha sucedido allí? Eso es la duda que plantea. Yo por eso decía antes, y eso es importante que se plantee, Cristina lo sabe en todos los procedimientos y el letrado también, que en muchos casos la ley nos obliga a que seamos varios peritos los que firmamos el informe, porque eso somete a una contradicción científica interna, que luego ya será el juez instructor quien someta a la contradicción desde el punto de vista judicial. Pero además tiene otra cuestión mucha relevancia. Esa contradicción interna lo que también pone en debate es el consenso en esas conclusiones científicas. Pone a debate esas conclusiones y obliga en muchos casos a aumentar las pruebas y aumentar las pruebas complementarias y tener más verosimilitud, que es lo que decíamos antes, en la afirmación. Porque de alguna forma el perito tiene que ser consciente que si en sus conclusiones la primera es no son restos humanos, está precisamente a sus compañeros de la policía orientando un camino distinto en la investigación, y eso tiene una trascendencia importantísima. Yo sí quisiera, vamos, yo que no soy policía, ¿verdad? Pues sí que quisiera un poco trasladar a los ciudadanos que efectivamente que es que la policía siempre volvía a la finca, siempre volvía a la finca, a pesar del informe, de ese primer informe. Quiero decir que no sabemos, supongo que con el tiempo pues se sabrá o quizá no, por qué se cometió ese error de no identificar desde el principio como restos humanos los hallazgos. Parece que todo está en secreto sumario, ¿no es así? Sí, ahora se ha levantado el secreto de sumario y se permite a las partes pedir diligencias, y eso es lo que quería apuntar también, que estos informes primeros, a pesar de la competencia del doctor Echeverría, que no se duda, pero claro, son informes de parte, que la actuación lógica por parte de la defensa de él, si lo que no van a hacer es pactar, que entiendo que no, sería encargar otro nuevo informe. Ese nuevo informe tiene el mismo valor que el primer informe de parte, y si ahora resulta que nos encontramos con un quinto informe que dice que no son restos humanos, creo que se ha hecho otro informe por parte del Instituto Nacional de Toxicología. No, pero me refiero a un informe de parte encargado por la propia defensa, que sería el mismo supuesto que los informes que ha hecho de parte la propia acusación, pagados por ellos, encargados por ellos, indicándole un sentido. Los resultados van a ser los que son, pero me refiero a que si ahora nos encontramos con un informe pericial que dice que no son restos humanos, pues mete otra vez a la defensa en el juego de tener una contradicción que es de lo que ahora no tienen. También quiero indicar que parece, por así decirlo,
que la actuación de la policía a la hora de desautorizar públicamente a esa médico forense es una labor clara en el sentido de dejar sin voz que la defensa no pueda usar los argumentos de la médico forense en la fase de plenario, en la fase del juicio. Técnico, no es técnico forense, no quiero decir. Pero es una actuación encaminada a dejar sin ningún tipo de validez, por lo menos de cara a la opinión pública y en lo que es el, ¿no? Su informe, sí. Bueno, y la propia destitución, ¿no? No, la destitución. Yo de todas formas, un poco al hilo de lo que ha dicho el letrado y lo que ha dicho Cristina, y no me cabe la menor duda de que la labor policial ha sido absolutamente encomiable. O sea, es decir, el que haya habido un error pericial, si es que al final se confirma que lo es, evidentemente no para nada reduce la labor policial, que ha sido absolutamente, volvemos a decir, gigantesca. El llevar a una finca de esas características, Georradars, que creo que se ha colaborado con unos técnicos que habitualmente colaboran también con nosotros cuando hacemos formación universitaria, que son los técnicos del INTA, del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, Esteban Terradas, que depende del Ministerio de Defensa. Creo que la policía ha solicitado la colaboración con ellos. Han hecho labores que no se habían hecho en la investigación criminal en este país en ningún momento. Quiero decir que el que haya habido un error en una situación de una situación de antropología forense en la policía científica, en ningún momento estoy menoscabando. Y nuestra experiencia policial en el Instituto de Medicina Legal de Aragón, con el Cuerpo Nacional de Policía y con la Guardia Civil, es exquisita. Es decir, la colaboración en equipo que tenemos es extraordinaria. De hecho, trabajamos juntos en muchos casos y colaboramos en la utilización de los indicios y contraindicios para esclarecer la verdad. No, yo me refiero que en muchas ocasiones está a la orden del día en nuestra profesión que se dan informes contradictorios. Entonces es una cosa que muchas veces nos precipitamos al calificar de error esas primeras conclusiones, cuando a lo mejor o no lo son, o puede haber un quinto informe que nos diga otra cosa. Y quiero decir que calificar en la fase que estamos todavía como errores o aciertos a determinadas conclusiones es complicado cuando hay contradicción entre ellas y puede aparecer un informe de parte o otra defensa que diga absolutamente lo contrario. Sí, creo que convendría un poco la prudencia, porque aunque, en fin, pues por la evidencia visual, ¿no?, que se ha hecho pública y esas piezas dentales y óseas, pues parece que, en fin, esperemos que se aclare. Es verdad, en España tenemos mucha experiencia con linchamientos públicos y con juicios previos que luego han resultado que eran inocentes, que ha aparecido el auténtico culpable. Sí, y entonces, bueno, pues ahí sí que sí, ya se resolverá, ¿no? Esperemos además que no tardando mucho, porque, en fin, si ya se empiezan a tomar decisiones, pues entiendo yo que en otras alturas pues tendrán a lo mejor otras informaciones que todavía no han sido hechas públicas, ¿no? Sí, por eso lo de los informes, al haber una contradicción entre el primero y el segundo, aparece un tercero que da, digamos, está de acuerdo con lo que dice el segundo, y se encarga por parte de la policía y supongo que del juzgado al Instituto Nacional de Toxicología que analice esos restos. Y ahora ya salen esos restos, ya digamos sale un cuarto informe en el que está de acuerdo tanto con el segundo como con el tercero, a la espera de lo que pueda suceder con las pruebas de ADN. Entonces tampoco es... Yo creo que cada vez que se ha podido generar una duda, se ha puesto todos los medios para que esa duda quede solventada. Carlos, una cosa que quería preguntarte. Esta finca de Córdoba, ¿está constantemente protegida? Es decir, ¿hay constantemente un personal policial que ha estado durante...? Porque estamos hablando de un año, exactamente un año que está prácticamente. Sí. Sí, claro, puede darse el caso de que, por ejemplo, que esa finca haya entrado otra persona. Si al principio no se encontró restos y después puede darse, digamos, o hay una persona que ha custodiado o que estaba allí... Todo eso pertenecerá a la investigación que han llevado y si han creído oportuno tener una vigilancia, la habrán tenido. De todas maneras, los restos fueron recogidos el día... Sí, prácticamente el segundo o tercer día fueron recogidos. ¿no? Sí. Con lo cual no cabe lugar a dudas. Decir, sería... Porque han vuelto a recoger muestras, pero ya sobre lo que... La cadena todos los informes se han elaborado sobre las muestras que se habían recogido. Yo querría apuntar una cosa como curiosidad, ¿no?, que tiene que ver con lo psicológico, claro, como no puede ser de otro modo, que es que en esta finca el señor el Bretón, ya había intentado suicidarse una vez.
eso es muy llamativo desde el punto de vista del perfil psicogeográfico, ¿no? De los delitos no se cometen de manera aleatoria. ¿Siempre van al mismo lugar? ¿Se cometen en el mismo sitio? No, hay unos cuantos, digamos, parámetros, ¿no?, que te pueden dar una pista de por dónde se producen determinados tipos de sucesos. Es verdad que hay, incluso en delitos comunes, pues la policía sabe perfectamente, porque hay mapas de delitos, ¿no?, que hay zonas que son más susceptibles de padecer determinados delitos que otras, eso es evidente, pero incluso en un mismo agresor, cuando no comete los delitos aleatoriamente en general, sino que guarda cierta vinculación, y hay unos parámetros que me voy a reservar porque la gente ha aprendido mucho ya con esto del CSI y ahora ya juegan a la contra, ¿no? Entonces hay que guardarse algunas cosas en la manga, pero sí que es verdad que es normal que los escenarios de los delitos, o donde se depositan, etcétera, pues guarden cierta vinculación biográfica. O sea, la gente no hacemos cualquier cosa en cualquier sitio. Los humanos necesitamos sentirnos de alguna manera seguros, de alguna manera confortables. Cuando hay varios delitos que supuestamente tienen el mismo modus operandi y que supuestamente se atribuyen al mismo autor, por los datos que haya de la investigación, la declaración de las víctimas, indicios, etcétera, pues la geografía de la distribución de los delitos también nos habla del autor. Nos cuenta por dónde se mueve, a qué hora se mueve, por dónde puede ir, para dónde puede ir, por dónde vuelve. En fin, eso da algunas pistas y para su localización e identificación. No puede ayudar en algunos casos. Así es una disciplina que inició el FBI y lo vemos todos, ¿no?, en las películas del CSI. Utilizan mucho la estadística también. Pero eso iba a decir, esto del FBI pues ha quedado un pelín desfasado, y ahora eso se completa, digamos, con una escuela de Liverpool, de psicología, que lo que hace efectivamente es aplicar la epidemiología, o sea, aplicar la estadística, la casuística, la epidemiología en último extremo, a los delitos especialmente seriales y violentos, no fundamentalmente seriales y violentos. Y entonces eso se completa, ¿no? Porque, en fin, siempre puede haber alguno que se salga de la estadística, como decía antes el doctor Baena, pues todos estos resultados son probabilísticos, pero bueno, pues vale más empezar por lo que sea más probable que irse de pesca a ver qué encontramos, ¿no? Es mejor tener ideas de por dónde empezar para la investigación, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, conocer un poquito cómo se determina, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de un accidente, o en el caso de un asesinato, bueno, donde hay arrestos pero no se puede determinar el ADN, ese tipo de labor de reconocimiento del cadáver, ¿cómo se realiza? Es decir, se puede, he visto yo escenas, yo no sé si será verdad, si se utilizará o no se utilizará aquí en Zaragoza, en la que con unos cuantos huesos pues es posible un poco saber la estatura, el contexto de la cara, cómo es. Esa es una parte de la antropología forense, sí. Vamos a ver, nosotros tenemos la tendencia, y más desde que salió el ADN, de que siempre tenemos que sacar, por así decirlo, la identidad plena. Eso que sale en la televisión, de que sacamos el ADN y sale la foto del sujeto inmediatamente en la televisión, en una base de datos inmensa que nadie tiene en este mundo, ¿no? Pues evidentemente eso no es así. Cuando nosotros tenemos unos restos óseos, hay veces que lo que hay que decir es, primero, si son humanos o no, cuánto tiempo lleva muertos. Eso es muy importante desde el punto de vista judicial, porque al juez, en el momento en que le digamos que lleva más de 20 años, como ha prescrito judicialmente, le va a importar bastante poco que hagamos con los huesos. Es decir, cuando digo eso es la realidad, es decir, cuánto tiempo llevan muertos. Muchas veces nos llega al laboratorio del Instituto de Medicina Legal y a todos los antropólogos forenses de España huesos centenarios y milenarios que tienen más interés arqueológico, y por eso muchas veces colaboramos con arqueólogos. Nosotros muchas veces tenemos relaciones y publicaciones comunes con los arqueólogos y con los historiadores, ¿no? La otra siguiente etapa es que si estamos en huesos de interés judicial, es huesos recientes, por ejemplo un carbonizado en un vehículo que se tiene que identificar y que no podemos utilizar las huellas dactilares, o no podemos utilizar el ADN porque no sale o porque es difícil. Y el ADN además no se hace en minutos como lo hace la televisión, a veces tardamos meses. Obtenemos datos
importantísimos desde el punto de vista de reconstrucción antropológica, por ejemplo, de sexo. Estamos ante un restos óseos de varón o de mujer. Estamos ante unos restos óseos de qué persona, de qué edad, es decir, sí que podemos afirmar con más o menos 5 años en qué edad, de qué edad son ese sujeto, qué edad tenía al morir. Y también podemos hacer cuestiones como las que ha dicho Günther, es reconstruir y superponer, si tenemos elementos fotográficos o elementos radiológicos, hacer una superposición o hacer estudios que puedan identificar a esos restos con ese sujeto. Imaginemos, alguien ha tenido una fractura en vida y muere carbonizado en un accidente de tráfico. Esa fractura le han puesto un tornillo y ese tornillo podemos encontrar en el hospital cuando se le puso ese tornillo. Hacer una identificación que tendría la misma validez científica y judicial y además con una certeza igual o mayor que el ADN. Sería una identidad plena. O, por ejemplo, que le hubieran hecho una radiografía porque tenía una sinusitis y los senos frontales son como una huella digital desde el punto de vista antropológico. Es decir, que hay muchas formas de identidad que la antropología forense, de hecho las huellas dactilares, que ahora son patrimonio y buen patrimonio de la policía, surgen de la antropología. Es decir, porque en el fondo la huella dactilar es una impresión que está en el humano y por lo tanto surge de la antropología. La identidad, yo creo que es un estudio que tiene que ser, igual que casi todo en ciencia, una labor de equipo y donde los policías y los policías científicos tienen mucho que decir y la antropología forense tiene mucho que decir. Desde el punto de vista legal, ¿no? En este caso, es decir, ya hemos dicho que es posible, que probablemente sea culpable este señor, pero ¿qué otras, qué posibilidades tendría, por ejemplo, en el caso de que sea efectivamente el asesino, qué otras posibilidades tendría, por ejemplo, de este señor de reducir su condena? ¿Tiene alguna posibilidad de reducir su condena en caso de que sea culpable? Ninguna. De salir antes de tiempo, porque esa es una preocupación que tiene constantemente la ciudadanía. Es decir, aquí resulta que los asesinos, pues pueden salir antes, que es barato de alguna manera pues cometer un homicidio, un asesinato. ¿Es esto cierto? ¿O es simplemente el pensar de la gente en este caso? En principio, por un lado habría que diferenciar lo que son estrategias puras de defensa, que es lo que me refería anteriormente, que cualquier parte puede pedir un informe, y luego ya una vez está la condena y una condena firme, en este caso estaríamos hablando, en caso del condenarán, que yo creo que es bastante posible, por así decirlo, una condena de 40 años. Aunque habláramos de terceros grados, unas personas con este perfil, que además una vez ingresan en prisión son evaluados por las juntas de tratamiento penitenciario, con profesionales que entran a valorar ya perfiles psicológicos, conductas, posibilidades de readaptación del sujeto, incluso también la conducta en prisión y demás, es complicado que obtuviera beneficios penitenciarios más allá del tercer grado, que es el que se concede a todos los presos en este país, salvo que tenemos situaciones de enfermedades con padecimientos graves incurables o situaciones de ese estilo. En este caso estaríamos siempre en el límite máximo de las tres cuartas partes, que además tampoco implica que una vez cumple las 3/4 partes te lo vayan a conceder automáticamente, porque ahí entra una evaluación de la Junta de Tratamiento y una serie de factores también internos de tratamiento penitenciario, en donde se da una serie de valoración de circunstancias, una serie de test y de protocolos que determinan que una persona no se le conceda un tercer grado, por ejemplo, hasta que cumpla definitivamente su condena. En este caso estaríamos hablando de un límite muy elevado. Se da por reducción de condena, podemos entender a personas que han sido condenadas por diferentes delitos a lo largo de un periodo de tiempo, que se puede hacer lo que nosotros en derecho penitenciario llamamos el triple de la mayor. La mayor pena que a ti te imponen se multiplica por 3 y ese es el límite máximo de cumplimiento de tu condena. Si resulta que has ido siendo condenado por pequeños delitos a 3, a 5 años, tal, sí que puede reducirte tu condena, pero simplemente por aplicar una norma que nos da, que es la triple de la mayor. O sea, el límite máximo será el triple de la máxima condena que tú tengas en un periodo determinado. Pero en este caso, si hiciéramos el triple de la mayor, nos iríamos a 60 años, con lo cual no se da ningún tipo de reducción de este estilo. Luego ya otra cosa será la vida penitenciaria de este sujeto y sus derroteros por diferentes centros penitenciarios, el régimen al que pueda ser. Entiendo que si tiene un tipo de personalidad conflictiva puede estar clasificado en primer grado, sería régimen cerrado.
si tuviera un comportamiento más o menos que no perturbara o que no perturbara el orden de la prisión, sería de segundo grado, pero eso ya son derroteros penitenciarios de este sujeto. Pero en este caso, en principio, estamos enfrentándonos a una condena de 40 años de prisión. De todas maneras, respecto a lo de la duración de las penas y al endurecimiento de las penas, verdad que cada vez que ocurre un suceso así, que está permanentemente en los medios de comunicación, pues asistimos, por supuesto, a la presencia de los familiares, que como no puede ser de otra manera, pues lo que quieren es que no salgan nunca y, en fin, pues totalmente comprensible, nadie puede decir nada respecto a eso, solo faltaba. Pero aparece también lo que ha dado en llamarse, y algunos juristas lo han llamado así, populismo punitivo, ¿no? Es decir, que bueno, pues que todo el mundo pide el agravamiento de las penas, el agravamiento y tal. Bueno, ¿esto serviría de algo? Pues no lo sé, entiendo que es un asunto de política penal, o sea, y que ahí son el juego político, ¿no? Y la coyuntura de cada momento lo que juega en un sentido o en otro, pero lo que sí sabemos como técnicos o como, en fin, como profesionales, es que alrededor del 70% entre el 70 y el 75% de los homicidas domésticos, es decir, de pareja con o sin hijos, ¿no? Es decir, que mate también a los hijos o solo la pareja, etcétera, alrededor del 70% se entregan. Y alrededor del entre el 17, en nuestras cifras era un poco más, pero bueno, alrededor del 17% se suicida, un porcentaje mayor también lo intenta, y solo hay alrededor de un 8% aproximadamente, vamos a poner un 10 por exagerar, que son como Bretón, que actúan como Bretón, es decir, que ni se entregan, ni declaran, ni confiesan, ni se suicidan o lo intentan. Es decir, que la inmensa mayoría asumen las consecuencias de lo que hacen y las llevan asumidas desde el momento que deciden hacerlas. O sea, yo voy a matar a mis hijos y me suicido con ellos, o mato a mi mujer y mato al hijo, o mato a la mujer y me suicido yo. Esto es un porcentaje muy alto, o simplemente, mayoritariamente, me entrego, lo asumo y me entrego. Porque es un crimen muy, muy emocional, es un crimen y además muy, muy moral, en el sentido de que ellos consideran que no hay derecho a que los dejen solos, ¿no? en este caso. Entonces, tú puedes subir la pena todo lo que tú quieras, pero ¿qué le vas a subir a alguien que está dispuesto a matar, a morir? O sea, quiero decir, ¿sería de utilidad, no sería de utilidad? Yo creo que la dinámica del homicidio de pareja y doméstico y de los niños es muy peculiar. Quiero decir también que aunque hayamos asistido aquí, ¿verdad?, varón que mata a sus hijos, aproximadamente el 50% de los niños matados en España en el ámbito doméstico, la mitad lo matan las mujeres, o se los matan las mujeres. Quiero decir que esa es la estadística, quiero decir que no... Pero agravar las penas pues podrá ser un asunto de política penitenciaria, de política penal, podrá ser un resarcimiento, ¿no? Pero eficaz desde el punto de vista de la disuasión, pues yo que entiendo que en este tipo concreto de homicidios seguramente muy poca. En ese sentido, es que hay circunstancias, una persona, por ejemplo, condenada por un delito de homicidio, o sea, un supuesto práctico que le condenan a 10 años de prisión, tenemos que tener en cuenta que a lo mejor ha estado 1 año o 2 a la espera de juicio en prisión preventiva, por eso se descuenta de la pena. Si ya nos metemos en límites de las 3/4 partes, la percepción es que ese sujeto a lo mejor para cuando le llega la condena solo le quedan por cumplir 3-4 años y puede acceder en un supuesto determinado al 3er grado si ha satisfecho responsabilidades y demás. Claro, eso es lo que a la gente enerva y es comprensible, porque claro, 10 años... y sobre todo cuando se trata de actos que realizan, por ejemplo, menores de edad, ¿no? Es decir, menores de 18 años. Sí, pues ahí yo creo que es cuando realmente la gente pues está un poquito, digamos, enfrentada, digamos, con la legislación penal, ¿no? Sí. Me gustaría comentar una cuestión que has tratado tú antes y decías que hay escasos mecanismos preventivos a la hora de definir perfiles, pero también hay una escasez de mecanismos de tratamiento de los sujetos. Evidentemente hay sujetos intratables, como por ejemplo este señor, que entiendo que no tiene ningún tipo de tratamiento a la hora de lograr una reeducación, es un supuesto aparte, pero no hay tratamiento penitenciario que permita, o por lo menos permite intentar que un sujeto pueda reeducarse y reincorporarse a la sociedad, que eso también creo que es una cuestión que debe tratarse. Muchas veces las penas de prisión implican eso, pero no se actúa
dentro de prisión con un tratamiento penitenciario como tal que permita, o por lo menos permite intentar que un sujeto pueda reorientar. Lo que pasa es que, claro, es que hay delincuentes de muchos tipos y tratamientos de muchos tipos. Entonces, claro, nosotros hemos visto, ¿no? Y tú también habrás visto, sí, como todos, ¿no? Aquí, delincuentes que son profesionales y que es un modo de vida. Sí, entonces, bueno, pues tienen asumido que hay un riesgo y, bueno, si los pillan, cumplen y a correr. No, pero luego, o sea, y eso es irreeducable. Sí, quiero decir, hay una ganancia elegida, ¿no? Hay delincuencia asociada a muchas cosas, pero este tipo concreto de delincuencia, primero quiero decir que el homicidio de pareja en España, pese, en fin, ni una sola víctima sería justificable, eso por descontado, vamos, solo faltaba, ¿no? Pero desde luego es de las prevalencias más bajas de toda Europa. Eso es así, estamos muy por debajo de Francia, de Alemania, de Suiza, de Gran Bretaña, por supuestísimo de los países nórdicos que nos dan 20 vueltas. Quiero decir que hay menos víctimas de pareja en España que en el resto de Europa, que en la mayor parte del resto de Europa. Eso es así. Son sucesos por lo tanto, son sucesos poco frecuentes. La ley de violencia del 2004... bueno, pues introdujo muchísimas modificaciones en la dinámica judicial, ¿verdad? Pero a la hora de evitar el número de homicidios, realmente el primer año bajaron un poquito y siguen estando donde estaban. Se ha demostrado un fracaso. Para ese objeto, vamos a ver, porque la ley es muy amplia y abarca muchas cosas, muchos mecanismos de protección, etcétera, que eso pues entiendo que tiene su utilidad, pero para el objetivo con el que se supone que fue hecha la ley, que era evitar homicidios, que todos los que somos profesionales de esto, cuando la leímos dijimos, pues era buena para muchas cosas, pero para esto es una idiotez, porque quiero decir que es un suceso muy infrecuente. Luego la ley, la valoración de riesgo está basada en, como he dicho antes, en un modelo de homicida de pareja que no es el 100% de los homicidios de pareja. Y luego porque la mayor parte además de este tipo de homicidas, y digo que Bretón es una de las pocas excepciones, porque ahí está el hombre intentando decir que no tiene nada que ver y que le secuestraron a los niños, ¿no? Y es decir, que está intentando no asumir la responsabilidad, caso de que sea el autor, pues la inmensa mayor parte asumen las consecuencias, o bien en forma de entregarse, de relatar lo sucedido, o incluso de suicidarse. En ese tipo de circunstancias nos queda ya el pacto, intentar que eso sea lo más... Parece ser que siempre ha habido el problema con respecto a divergencia de lo que es la política de lo que es la realidad, ¿no? Es decir, en este caso, el desconocimiento de las técnicas existentes en la criminalística, a lo mejor, o de la estadística o de los perfiles que se pueden desarrollar. Lo que pasa es que es muy importante una cosa que ha dicho, que ha dicho Cristina, la percepción, o sea, la estadística que dice de los países centroeuropeos de que es mayor el índice de víctimas que aquí, hace que en nuestro país, tras la nueva legislación, la utilización o la amplificación que se han hecho por los medios de comunicación de este tipo de delitos hace que tenga una percepción social de mayor frecuencia. Y eso es enormemente peligroso, porque da la sensación de que estamos duplicando y triplicando las estadísticas. Entonces, eso tendría que aclararse de alguna forma. Yo creo que el papel que pueden realizar aquí los medios de comunicación es muy importante. De hecho, se ha puesto en debate más de una vez y yo creo que habría que ponerlo un poco en debate otra vez, ya que estamos en un debate. Hay un libro, solo un apunte, vamos, hay un libro que quizá tú lo conozcas, que no recuerdo el autor porque yo para los nombres de una memoria atroz, que se llama Populismo Punitivo, que precisamente tiene que ver especialmente con la ley del menor, ¿no? con los sucesivos endurecimientos de la ley del menor, y que pone precisamente en evidencia claramente eso. 3 estadísticas en paralelo, digamos, ¿no? Índices de delitos, por un lado, presencia en los medios de comunicación de algunos de los crímenes más horrendos y más mediáticos, como el de Marta del Castillo, la niña aquella, otra niña que le pasaron un coche por encima y la quemaron y no sé cuántas cosas más. En fin, sí, que en realidad son unos pocos, pero que están permanentemente en los medios, efectivamente, y el endurecimiento de las penas. O sea, y clarísimamente el endurecimiento de las penas se ha producido cuando en ese momento la estadística lo que decía es que había menos delincuencia y en cambio había mucha presencia mediática en esto. O sea que
los medios de comunicación generan o son la consecuencia. Habría que saber si están utilizando los políticos a los medios o los medios a los políticos. Bueno, hemos llegado al final del programa. Ya sabemos que al final del programa, en este programa al menos, tenemos un minuto para dirigirnos al público, para hacer una reflexión o para mandar un mensaje, lanzar un mensaje. Empezamos con Carlos. Pues en nombre de la Confederación Española de Policía y de los policías, sobre todo, lo que nosotros queremos transmitir es, digamos, que nos sentimos, transmitir el pesar que tenemos por la angustia, además, que hemos sometido a la familia por la dilación que ha habido con estos informes. Muy bien, muchas gracias. Francisco. No, simplemente pues, expresar que los mecanismos que nos otorga la justicia son los que son, que este es un asunto que está en fase de instrucción, que evidentemente los indicios son claros, pero siempre a nosotros, los abogados, cuando hay un asunto subyudice, lo que nos manda el cuerpo es prudencia y esperar al final del procedimiento, aun a pesar de que los indicios sean claros y apunten todos en la misma dirección. Muchas gracias, Francisco García, de ILEX Abogados. Doctor Salvador Baena, del Instituto de Medicina Legal de Aragón. Bueno, un poco sintetizando esa situación, es decir, que aunque ahora está muy en la palestra todo este tema y este caso en concreto, yo creo que transmitir a la población que las cosas se hacen bien y que los jueces habitualmente, ayudados por la policía y los peritos forenses, cualquiera que sea, tienen suficientes medios e intentan aportar todos los que no tienen, pueden estar a su alcance para de alguna forma esclarecer la verdad, y para eso estamos los científicos, para ayudar al juez a poder esclarecer la verdad. Muchas gracias. Cristina. Pues yo dos ideas, una sobre todo a la gente que para buscar mecanismos de protección, pues en estas circunstancias lo primero que hay que hacer es denunciar cuando uno se siente víctima o cree que está siendo víctima de algún tipo de abuso doméstico o en cualquier otro orden, cualquier tipo de violencia. Y en segundo lugar también pues, me ratifico en lo que decía el doctor Baena, de total confianza en los investigadores, en la policía y en el sistema judicial, que para eso está lleno de poderes y contrapoderes, precisamente para garantizar la ecuanimidad, ¿no? Muchas gracias a todos por estar esta noche en La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos mucho más libres.